Hola nuevamente y cálido abrazo a distancia con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi flamante nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de mi tierra natal, Xeretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy lleva por título un número, el 7285, y es de Susana Gertopán, galardonada en el año 2010 con el premio Lidia Guanes por su novela El Callejón Oscuro, y distinguida en 2016 con el Premio Municipal de Literatura por otra novela, El Señor Antúnez, publicada en 2015. Volviendo a nuestro relato del día, 7285, está incluido en uno de los libros del taller Cuento Breve, titulado Verdad y Fantasía, publicado en 1995 y dirigido en esa época por el conocido profesor Hugo Rodríguez Alcalá. Pero como no tengo dicho libro, yo les voy a leer de la obra titulada Docentes Aprendiendo en Red, de las coautoras Estela Appleyard, Marilis Vareiro y Esther González Palacios, donde está reproducido este cuento. La historia que nos presenta 7285 está relatada en tercera persona y nos llega desde la perspectiva de un narrador omnisciente que en el primer párrafo sitúa a su personaje principal en el aeropuerto, esperando abordar el vuelo 428 con destino a Madrid y escala en Río de Janeiro. Como siempre les decía a mis estudiantes de literatura, cuando aún estaba de profe activa, claro, antes de abocarse a la lectura de una obra literaria, en particular de un cuento o una novela, es importante detenerse en el título y examinar el primer párrafo del texto, porque a menudo los buenos títulos y buenos arranques nos dan pistas significativas respecto al tema o contenido de la narración. Del primer párrafo sabemos dónde se inicia la acción del relato y del título, ¿qué podemos saber o deducir? En este caso, sin ningún contexto, podría referirse al número de una dirección particular, a un año en el futuro, de un evento situado en un futuro lejano, y aquí ayuda a saber algo de la vida, experiencia o temas recurrentes en otras obras del o de la autora, en este caso de Susana Gertopán, porque conozco algunas de sus obras. Sé que es de ascendencia judía y que un tema recurrente en su narrativa es el de la persecución y del genocidio de los judíos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Por eso puedo deducir que el número del título no es una dirección ni un año futuro, sino que alude a otra cosa. Y ya no digo más, porque prefiero dejar que la misma autora nos hable de su cuento. Cuando le pregunté a Susana cómo y cuándo nació 7285, si el cuento estaba basado tal vez en alguna experiencia real específica, me dijo, y la cito textualmente: fui inspirada por historias que fui escuchando de amigos de mis abuelos que sobrevivieron al Holocausto, pero es una historia de ficción.
Y agregó que este relato tiene más de 2 décadas. Las anécdotas no son reales, pero tiene un marco histórico real que tiene relación con la Segunda Guerra Mundial. Fin de la cita. Y como vengo haciendo últimamente, le pregunté que si estuviera en mi lugar, presentando ella su 7285, ¿qué les diría a los oyentes para mejor comprensión de su cuento? Susana me contestó así, y nuevamente aquí sus palabras tal cual. Creo que es muy difícil describir el relato. Simplemente les diría a los oyentes que es una historia que quizás se haya podido dar, puesto que los encuentros luego del Holocausto fueron muy notables. Fin de las citas. Y ahora sí, después de esta presentación y de los comentarios de la misma autora, ya los dejo aquí con el audio número 2 que sigue para que escuchen y disfruten del relato 7285 de Susana Gerto-Pan. Y aquí va el cuento de Susana Gerto-Pan, titulado 7285. Llegó al aeropuerto con el tiempo justo para despachar las maletas, verificar el pasaje y tomarse una taza de café. Compró algunas revistas y esperó. Una voz de mujer anunciaba por medio de los parlantes la partida del vuelo 428 con destino a Madrid y escala en Río de Janeiro. Mientras el resto de los pasajeros terminaba de despedirse de sus familiares o amigos entre abrazos, lágrimas y buenos deseos, ella se detuvo en la fila, junto a una pareja. Él partía y ella lo cubría de besos. Otra mujer, ya mayor, se aferraba a su hijo llenándolo de bufandas. Una vez pasada la aduana, ya dentro del avión, la azafata la acompañó al lugar que indicaba el pasaje. Acomodó su bastón bajo el asiento y aguardó, ansiosa como los demás. Al lado, el lugar estaba vacío. Lamentó la ausencia de otro pasajero. Le asustaba no tener con quién compartir el miedo a volar. Luego de las indicaciones de asegurarse los cinturones, el avión despegó. Unos minutos después, la azafata ofrecía bebidas. Ella transpiraba tensa dentro del abrigo azul y rechazó el ofrecimiento. Después de algunas horas, que le parecieron días, el avión aterrizó en Río. Los pasajeros en su mayoría se renovaron. Entre ellos subió una delegación de estudiantes que alborotó el avión. Una mujer ocupó el asiento de al lado. Ella suspiró hondo, con alivio. ¿Estás cómoda? Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Elena. ¿Y usted? Raquel. ¿Y vos, sos brasilera? No, nací en la Argentina. ¿Y usted? Yo soy paraguaya naturalizada, recalcó Raquel. La voz del comisario de a bordo interrumpió el diálogo, indicando la continuación del vuelo. Antes de los deseos de buen viaje, Elena quedó dormida. Raquel, envidiosa de aquel sueño, volvió la cabeza y dirigió una mirada a las nubes que esquivaban el sol. Cerró los ojos. El pánico regresaba. Es la pesadilla que sigue acosándome los sueños, azotando mi vida. Todos pensábamos que no vendría. Era todo tan lejano. Pero la guerra llegó y no se fue. No tiene fin dentro de mí, como la misma muerte mientras dura la vida.
Quiero matar el dolor que llevo adentro, pero los recuerdos no mueren. Fui arrancada de los brazos de mi madre, bajo la mirada resignada de mi padre. Grité 1,000 veces, pero mi voz no tuvo eco como tampoco la de los otros. Los hombres fueron separados de las mujeres, los niños de las niñas, las madres de sus hijos. Luego, la brusquedad de un cuerpo buscando el mío con todo el peso de asco, terror arrancándome la ropa, destrozándome como fiera ensañada con su víctima para finalmente devorarla. Ahora un ser vivo crece, late a consecuencia de ese horror. Le tengo asco, siento que no me pertenece. Quiero desprenderlo de mi vientre, pero no puedo, tengo miedo, lástima. En medio de la oscuridad percibo la calma del agua. Estaba en un barco, no sabía qué hacía ahí, cómo había llegado. Tenía frío, hambre, y eso me hizo sentir que vivía. Mi vientre se agrandaba día a día. Con la poca fuerza que me sostenía, empujé a la niña. Cuando llegamos al puerto de Buenos Aires, al bajar nos revisaron todo lo que llevábamos, sacándonos lo poco de valor. Mi único equipaje era un bultito con vida. Los números que nos habían tatuado en el brazo eran nuestros pasaportes. Preguntaban de dónde veníamos, aunque no era necesario. Eso se notaba en la calvicie de los hombres, en la tos de los tísicos, en las muecas de dolor de las mujeres, en el olor a muerte que traían los niños. Sobre el tablón había sopa, café. La voz de una mujer me hablaba en un idioma desconocido, inentendible. Ella me llevó a un lugar, después a otro. Por fin, cuando recuperé mis fuerzas y mis sentidos, empecé enloquecidamente a buscar mi bultito, ese que tanto había odiado. Ahora lo extrañaba, era mío. Ahí estaba mi hija, me pertenecía. Después todo se volvió búsqueda. ¿Dónde la dejé? ¿Quién querría aquel cuerpito sucio, flaco, mal habido? Un pozo de aire cortó su sueño. Tocó el timbre y pidió un vaso de agua. Elena hojeaba unos apuntes. ¿Qué vas a hacer en España, Elena? Voy a completar mis estudios. Gané una beca. Estoy haciendo una investigación social. Además, hace un tiempo busco a una persona. En realidad es un número. 7285. Pertenece a mi madre. Ella, ¿sabe? Era judía y estuvo en un campo de concentración. Raquel enterró las uñas en las palmas y cerró los ojos. No necesitaba mirar su brazo. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Susana Gerto-Pan. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Susana Gerto-Pan nació en Asunción en 1956. Cuentista y novelista. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del Pen Club del Paraguay e integrante durante muchos años del taller Cuento Breve, dirigido por el profesor Hugo Rodríguez Alcalá hasta el año 2000. Susana Gerto-Pan tiene publicadas hasta la fecha 12 novelas. Barrio Palestina, 1998. El nombre prestado, 2000. El retorno de Eva, 2004. El otro exilio, 2007.
El equilibrista, 2009. El callejón oscuro, 2010. El guardián de los recuerdos, 2012. El fin de la memoria, 2014. El señor Antúnez, 2015. Primera pregunta, 2017. Todo pasó en septiembre, 2019. Y La casa de la calle 22, 2020. De reciente publicación es Cuentos para nietos, 2021. Un librito de literatura infantil. Algunas de sus novelas han sido traducidas al inglés, alemán, francés, portugués, hindi y bengalí. Y otras han recibido distinciones mayores como el premio Lidia Guanes por El callejón oscuro en 2010 y el premio municipal de literatura por El señor Antúnez en 2016. Varios de sus cuentos han aparecido en publicaciones del taller Cuento Breve y en antologías literarias nacionales y extranjeras.